Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos acá en la señal amiga de Somos Salta, como todos los viernes, de 15 a 16 horas. Vamos a estar con algunas novedades jurídicas, ¿qué es así? ¿Qué programa que tenemos el de hoy? Invitados. Temas muy actuales. Efectivamente. Y muchos invitados. Es así. Terminó el milagro. Terminó el milagro, como bien sabemos, que en nuestra querida ciudad, cada vez que finaliza el pacto de renovación con el Señor y la Virgen del Milagro, se termina el año. Podemos decir de cierta manera, ciertos temas ya no se tocan, ciertas cuestiones se dejan ya para el año que viene. Entonces así uno se predispone ya a recibir el año nuevo, curiosamente. Pasa volando esta etapa del año, ¿verdad? Pero hay muchos temas que en este programa sí queremos tratar. Muchas cuestiones que necesitamos convocar, digamos, a un referente de la Iglesia, digamos, porque queríamos hablar de la reforma del Código Civil y la opinión de la Iglesia al respecto, porque es una reforma que introduce muchos cambios que tienen que ver con el matrimonio, con la adopción, con la fertilidad asistida. También es verdad que salió un tema esta semana, hace poquito, de la educación religiosa, ¿no es así? También un tema a tratar. Para ello vamos a hablar con el padre Méndez, ¿verdad? Así es. También nos va a visitar un colega del Foro Salteño, el doctor Sastre, por un fallo bastante interesante, ¿no es así? Relacionado con las obras sociales. Efectivamente, un fallo alentador, digamos, las obras sociales que no dan cobertura a sus afiliados y obligan a sus afiliados a ir a amparo, tienen que tener, digamos, algún tipo de sanción. Bueno, este fallo ha conseguido que se le imponga a esta obra social una cifra considerable como daño punitivo, ¿verdad? Así es. Bueno, y en el primer bloque lo vamos a inaugurar con dos invitados que son coordinadores de la Comisión de Daño, pero antes dejarme recordarles a nuestros televidentes nuestras vías de comunicación. Nos pueden mandar un mensajito de texto a nuestra línea de celular al 155 92 82 53. También nos pueden seguir en nuestra red social de Twitter en @cuartoint, también en nuestro Facebook, que es Cuarto Intermedio. Y además de ver este programa y anteriores programas, lo pueden repetir en nuestro canal de YouTube, que el Colegio de Abogados tiene, que lo pueden encontrar a través de Cuarto Intermedio o Colegio de Abogados de Salta. Así es. Bueno, damos la bienvenida a nuestros primeros invitados. Así es. Bueno, está con nosotros Jorge de la Cerda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Integra la Comisión de Derecho de Daños. Muchas gracias. Víctor Hugo Sarmiento, también coordinador de la Comisión de Derecho de Daños, ¿verdad? Sí, tenemos una cuestión ahí como rara en la institución, que es tener dos coordinadores de una comisión. Es una comisión democrática, digamos. Claro. Los dos son especialistas en Derecho de Daños. Bueno, yo cuando en reunión de producción, digamos, hablábamos de tocar el tema de daños, decíamos hablar de los accidentes de tránsito, pero hacer, digamos, como si estuviésemos en un estudio jurídico, llega el cliente y nos dice, choqué el auto, digamos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Siempre le echa la culpa a la señora. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Verdad? Así que bueno, choqué el auto, digamos. A ver, antes de llegar al estudio jurídico, obviamente esta persona tiene que tener en cuenta qué pasó en el momento del choque, que es antes de que lleguen al estudio. Para el estudio ya llegan, digamos, muchas veces 24, 48 horas después, cuando el hecho ya está consumado y cuando uno puede perder muchísimos elementos de prueba. Así que es fundamental, en primer lugar, bueno, acontece el siniestro en cualquier calle, en cualquier vía de comunicación. Acabamos de Sarmiento y Güemes. Claro, Colegio de Abogados. Vienen, chocan, bien, y sin importar todavía, aclaro esto que no importa todavía el tema de la mecánica del accidente, bien, hay algunas cuestiones elementales que uno tiene que hacer apenas choca. Bien, en primer lugar, bueno, solicitarle toda la documentación del automotor de la otra parte, bien, tenga culpa o no. Bien, lo fundamental en esto es tener la calma, estar tranquilo, pensar primero qué es lo que vamos a hacer. En lo posible, siempre es recomendable para estos hechos tener a mano una lapicera, un papel en el auto, por las dudas, porque uno nunca lo lleva, dice, no, ¿cómo voy a chocar? Bueno, por las dudas, tener a mano el papel y lápiz para poder anotar. En su defecto, ahora los teléfonos celulares vienen con muchísimas aplicaciones que también pueden anotar y todos los datos. Un WhatsApp, algún pariente, mira, choqué con tal la patente. Bueno, le decía esto el tema de que exhiba la documentación. Es fundamental eso porque en muchos casos, ¿qué es lo que pasa? Viene la otra parte, sucede el siniestro, sí, mira, yo soy Juan Pérez, ahí tenés mi DNI y mi domicilio es tal. Y ahí tenés mi número de patente. Resulta que después cuando intentamos buscar el domicilio de Juan Pérez no estaba, ese no era el domicilio, y Juan Pérez en realidad era Roberto Carlos. ¿Entiendes? Para evitar ese inconveniente, reitero, lo principal es de que uno vea la documentación. Primer paso, entonces, recopilar datos, información, saber quién manejaba, qué seguro tiene, datos del dominio del automotor, la primera recolección de datos. Claro, ver la cédula verde, porque muchas veces no coincide el conductor con el dueño del vehículo. Hay que ir con el escribano a tomar fotografías del auto, hay que llamar a
tránsito. En esos casos depende. Lo ideal es llamar al 911 y ellos se encargan de hacer la gestión con tránsito para que vengan. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente tránsito, cuando no hay lesiones, no hace la planimetría. Entonces en eso hay que insistir muchísimo. Claro. Sí, mira, acá aconteció un accidente, posiblemente pueden haber lesiones, vengan. Claro. Entonces, de manera que, y obviamente que el vehículo no se mueva, no se haga la fuga, porque muchas veces lo que hacen, estamos entorpeciendo el tránsito, vení, corramos. Ya hasta eso, terminaron con la escena, digamos, del siniestro, y ya la mecánica, cuando se haga la planimetría, va a ser muy distinta a la que se debería tomar efectivamente cuando se ocasiona el choque. Muchas veces uno no tiene tiempo para llamar a la escribana amiga y decirle, venga a ver qué es lo que pasó. Claro. Lo ideal sería que venga un escribano y constate el tema de los daños en el momento, pero como esto es una cuestión a veces muy veloz y muchas veces se da la fuga y demás, lo lógico es, bueno, agarremos por lo menos el teléfono celular y saquemos una foto de qué es lo que pasó, Bien. antes de que se corra. Bien. Paso siguiente, vendrá el oficial de tránsito, tomará la planimetría correspondiente, establecerá, digamos, las medidas. Eso ya es una cuestión más técnica, que lo vamos a ver un poquito más adelante con el doctor de la Cerda. Bien, pero lo lógico es llamar al 911 en esos casos. ¿Sí? Otro dato fundamental, tomar la póliza de seguro que tiene, bien, y cuál es la empresa aseguradora. Cae de maduro el tema de la patente, para identificar, digamos, el vehículo. Y bueno, y lo fundamental también en esto es el tema de los plazos. ¿Sí? Lo recomendable, muchas veces yo le dije, uno, obviamente nadie tiene la obligación de saber el derecho. Generalmente los clientes aparecen una semana después, cuando ven que el otro no responde, no le quiere pagar. Y efectivamente uno, en el caso del titular del seguro, tiene la obligación de hacer la denuncia dentro de los 3 días. Sí o sí. ¿Sí? Pero este hecho tampoco puede dar lugar a que el reclamo no sea efectivo en cabeza del siniestrado. Claro. Supóngase, chocamos con el doctor Guzmán, el doctor Guzmán no va a hacer obviamente la respectiva denuncia administrativa ante su compañía de seguro, yo le inicio la demanda y él después viene y me dice el asegurado, no, el doctor Guzmán nunca denunció el choque. Eso no puede perjudicarte. No me lo puedo poner a mí, no me lo pueden oponer a mí. ¿Sí? Doctor, y respecto al tema de la denuncia, pero en la comisaría o en la dependencia policial, muchas veces se dice, no haga las denuncias, pero hace una exposición. Cuestión de, ¿qué diferencia hay? ¿Existe alguna diferencia? ¿Qué es lo que ustedes recomiendan a las personas que nos están viendo? Bueno, yo pienso que en el caso de que haya daño a la persona, la policía toma intervención de oficio. Y esta es la gran diferencia cuando no existe el daño a la persona. Cuando no existe daño a la persona, yo recomiendo que la parte damnificada por un daño material acuda a la policía o a la Dirección de Tránsito para hacer una exposición, para hacer una denuncia, que si bien es cierto es una manifestación unilateral, sirve como instrumento público y acompaña a la prueba general después. No es una prueba fundamental, Es una prueba importante que ayuda mucho a la prueba general que después se va a evaluar. Y después no se puede contradecir, no sería de buena fe que se contradiga. Evidentemente que la exposición tiene que ser coherente con lo que ha sucedido y con lo que se va a repetir después, indudablemente. Claro, en eso yo tengo más un consejo de sentido práctico. Sí. Siempre para mí es preferible el tema de la denuncia, más que la exposición, que obviamente también deja sentado hechos y es muy importante, porque la denuncia lo que hace es poner en movimiento el aparato penal para que se empiece a investigar. Entonces, de esa manera, uno a veces en forma gratuita, porque los juicios penales son gratuitos, bien, únicamente que el abogado que se presente tiene que pagar un estampillado, nada más, tiene la ventaja de empezar a recolectar pruebas, buscar testimonios, que lo manden al oficial de policía, que investigue qué personas se encontraron en el lugar del siniestro, que se hagan averiguaciones en el lugar, cómo puede haber sido. Bien, y en eso también es fundamental, volviendo a este momento inicial en el que uno se acaba de generar el choque, en lo posible es buscar testigos, ¿sí? Que vengan personas que, bueno, pueden haber visto en el momento, y ya sé, muchas veces dicen, no, pero esto es difícil, porque la gente no se compromete, no quiere... una mañana en un juzgado, nada. En eso es recomendable que toquen un poquito los nervios del testigo y le digan, mirá, vos imaginate si estaría en mi lugar, si vos chocarías también, te gustaría que yo vaya en tu lugar. Intentar de alguna forma de seducirlo, así como quien va al boliche, ¿vio? Y convencerlo de que sea nuestro testigo posteriormente. Para eso lo único que necesitan es el nombre completo y el domicilio del testigo, nada más. El DNI no es importante porque lo importante es que el día que tenga que ir a declarar, ya sea en un juicio civil, ya sea en las averiguaciones penales, tiene que llegarle la cédula, nada más, y su nombre.
Y en el caso, por ejemplo, de que yo denuncie, tengo un accidente, yo denuncio ante la empresa aseguradora del que me colisionó, ¿no es así? Muchas veces se escucha por ahí que los clientes nos dicen que no le quieren tomar la denuncia. ¿Qué se hace en este caso? ¿También se puede radicar la denuncia en la Secretaría de Defensa del Consumidor? ¿Hay que insistir? ¿Hay que hacerlo a través por un medio escrito? Yo entiendo que la denuncia en la compañía de seguro tiene que ser tomada en forma obligatoria. Yo creo que hay que insistir. En caso que no quiera recibir la denuncia, ya sea la compañía propia o ajena, se puede dirigir por carta de documento. Me parece que esa es la vía, sería la vía de suplir esa negativa de la compañía de seguro, que en principio yo entiendo que no puede negarse infundadamente. Esto es muy importante porque la compañía de seguro a partir de ese momento se compromete y, como decía Víctor, hay un plazo que, si bien es cierto, no es oponible al damnificado, sí hace a lo que es el contrato de seguro, al cumplimiento del contrato de seguro. Y yo, como asegurado, puedo ejercer todos los derechos que surgen del contrato, pero tengo que cumplir con mi obligación. En virtud de esa denuncia y de ese conocimiento que pongo yo a la aseguradora del siniestro ocurrido. Perfecto. Bien, bueno, ya tenemos mantener la calma, recopilar datos, dar participación a la autoridad policial para recolectar, digamos, pruebas que me van a servir para el eventual reclamo. Vamos a la segunda parte, pero después del bloque. Llegamos al estudio jurídico. ¿Qué hacemos? Primero el reclamo extrajudicial, seguramente, ¿verdad? Vamos a un corte, ¿te parece? Y seguimos aquí en Cuarto Intermedio. Seguimos en Cuarto Intermedio con el doctor Jorge de la Cerda, con Víctor Hugo Sarmiento. Bueno, resolviendo un tema cotidiano, ¿verdad? Tengo un choque, ¿cómo tengo que actuar jurídicamente? Ya habíamos explicado la primera parte, qué hacer en el momento del accidente. Ahora sería la segunda etapa, ¿no es cierto? Así es. Tiene que ver más con la labor jurídica. Efectivamente. La aseguradora no responde, el que me chocó el auto tampoco me atiende los llamados. Tengo que hacer ya un reclamo extrajudicial. Bien. Bueno, como vos decías hace un rato, ¿qué hacemos en el estudio jurídico? Evidentemente, el primer paso previo, es convocar a una mediación. Esto lo sabemos, es el trámite previo a cualquier demanda de daños y perjuicios. Convocamos a la mediación. Ahora, interesante es el punto de ver cómo armamos el reclamo, o de pronto, cuáles son los elementos del reclamo. Para ser general, digamos, y para no entrar en detalles, básicamente el reclamo, entiendo yo que tiene tres elementos importantes, que serían los legitimados, o sea, ¿a quién reclamamos? A quién reclamamos y quiénes reclaman, tanto pasivos como activos, ¿no? Los legitimados activos y pasivos, o sea, los activos, todos aquellos damnificados, y los pasivos, que pueden ser tanto el conductor como el titular del dominio y la aseguradora citada en garantía. Ese es un punto. Claro, porque el tema del quiénes están legitimados para reclamar, te puede pasar de que muchas veces está una persona que vos llevabas, el famoso transporte benévolo, llevaba a veces a un vecino, y bueno, ese vecino puede reclamar o no. Claro. Sí, puede reclamar. Todo damnificado directo e indirecto, porque incluso puede ocurrir la muerte de la víctima, en cuyo caso los legitimados pasan a ser los herederos de la víctima, damnificados indirectos. Bueno. El otro punto central sería la mecánica del accidente, que es de donde va a surgir la responsabilidad por el daño. Esa mecánica básicamente se la puede extraer de las propias actuaciones policiales en casos que hay daño a las personas. En los casos que no hay daño a las personas, como sugería el doctor Sarmiento, efectuarle el reclamo policial o la denuncia policial, o ya sea la exposición o también la denuncia en la Dirección de Tránsito, ¿no? Y básicamente, como les decía, la mecánica del accidente que va a surgir de esas actuaciones, se desprende la responsabilidad que le cabe al autor del daño. Ese sería el punto en cuanto a la responsabilidad. Claro. Y el otro punto central, a mi modo de ver, es el tema de los daños concretamente. Bien. ¿De qué rubros vamos a hablar
qué rubros vamos a reclamar. Supongamos que estamos hablando de un accidente de tránsito donde hay daños materiales, no hay lesiones. En ese caso que hay daños materiales, básicamente los rubros centrales, y bueno, y si me falta uno, corregime, Víctor, estaría el daño emergente, que son los daños que causa la reparación del vehículo, el daño, el gasto efectuado en la reparación del vehículo básicamente, integra el daño emergente lo que se llama la privación del uso del automotor, que la jurisprudencia ha dicho que se trata de un daño emergente y no de un lucro cesante, y por supuesto en caso que el automóvil fuera usado para algún tipo de actividad laboral o productiva, por ejemplo un taxista, un remisero, un utilitario, etcétera, el rubro lucro cesante, que en ese caso iría paralelamente a lo que son al rubro daño emergente y sus variantes, ¿no?, de los gastos efectivamente causados y de la privación del uso, que la jurisprudencia nacional y local también lo reconoce y lo presume ya, es presumido iuris tantum, por supuesto. Esto sería el caso de los daños materiales. Bien. Daños cuando no hay daño a la persona. O sea, tengo definido a quién voy a reclamar y qué voy a reclamar. Con esos elementos voy al proceso de mediación. Como primer paso. El primer paso es, previo, digamos, a la mediación, inclusive la intimación. Una carta documento. Una carta documento manifestándole cuál sería nuestra pretensión en relación al daño que sufrimos. Ya le acaba de detallar muy bien el doctor de la Cerda cuáles serían los rubros a reclamar. Y si obviamente ahí tenemos dos posibilidades. La otra parte nos puede contestar negando todo, que es lo más lógico, si a la gente, digamos, usted le contesta la carta documento diciéndole niego, no se asuste porque es una cuestión técnica. Bien dice muchas veces, no, este es un sinvergüenza, no, se está defendiendo. Claro. ¿Sí? O la otra posibilidad es de que diga, sí, realmente, cosa muy extraña, y estamos hablando de mucha buena fe, que diga, sí, realmente tengo una responsabilidad, ¿cuánto tengo que pagar? Claro. Muchas veces se puede arreglar, inclusive sin llegar a una mediación. Claro. Sí, capaz que la primera intimación se presenta el estudio jurídico del abogado y le dice, mire doctor, le vamos a pagar tanto, reconocemos tanto, los daños que yo sufrí de parte de él también es tanto, compensemos algunas cositas y cerramos un número. Sí. Eso no pasa casi nunca. Vamos a la mediación. Sí. La mediación se llega. Lo lógico es la mediación, porque actualmente, bueno, por la ley de mediación salteña que se incorporó hace 2 años ya, este tipo de supuestos están obligados sí o sí a la mediación. En la mediación obviamente interviene un tercero que no es un juez, es un mediador, sí, que lo único que hace es intentar de acercar a las partes para que llegue a un arreglo. Obviamente, no siempre se llega a un arreglo. Bien, entonces en ese supuesto ya la única posibilidad que nos queda es la demanda judicial. Y ahí, bueno, sí, ya entramos ya al juicio de daños, digamos. Exactamente. Son juicios largos. Son juicios largos, eso. Realmente, hasta que tenemos sentencia de Cámara, son juicios largos porque hay mucha prueba que producir. Lamentablemente, las presunciones legales del derecho de fondo, de la inversión de la carga probatoria para el dañado y de la responsabilidad objetiva, cuesta verlo plasmado en los procesos judiciales de daños. Realmente es una carga, es una labor de carga probatoria muy, muy importante la que tiene que hacer el actor, sobre todo. Es muy fácil enervar las demandas, hay muchos tipos de defensas que se pueden plantear y eximentes, de modo tal que tenemos un juicio largo porque tenemos testimonios, tenemos pericias, tenemos absoluciones de posiciones, tenemos informes, una serie de cuestiones y generalmente las sentencias tardan en llegar. Exactamente, normalmente se apela y estamos en segunda instancia, quizás después de los 3 años, ¿no? Claro, o sea, un promedio de 3 años. Y un promedio, yo entiendo que un promedio mínimo de 3 años y el juicio... Claro, yo reclamo en el año 2014 30.000 pesos, creo que me sale a arreglar el auto, y me llega la sentencia después de 3 años. 30.000 pesos, ¿qué hago con esos 30.000 pesos? ¿Qué hace? No, primero, en principio intereses que le van a abonar. El tema, ¿qué intereses le van a pagar? Claro. Eso es lo más importante, ¿sí? Porque la inflación... Claro, porque actualmente está vigente el plenario Zamudio, sí, que establece la aplicación de la tasa activa de interés. La tasa activa, obviamente, generalmente está devengando un interés anual del 40%, 35%, la tasa de interés activa acumulada. ¿Sí? Entonces, no bueno, que fijan en los juzgados. Uno, por eso digo, depende de qué tasa de interés le aplicamos, ¿sí? Por eso aclaré primero. Lo ideal es esto, Zamudio. Sí, que bueno, obviamente con una inflación que está rondando el 20, el 25%, el 30%, depende de qué ojo la mira la inflación, si es TN, si es Clarín, si es un medio oficial. Supongamos un 25 para ser equitativo y en el medio.
si recibimos una tasa de interés que está más o menos por el 35%, 40%, obviamente nuestro capital no se va a ver saneado. ¿Sí? Los 30.000 pesos que demandamos hoy en el 2014, cuando lleguemos posiblemente a una sentencia en el 2017, rogándole al Señor del Milagro y a la Virgen que no salga sí o sí, no apelen y no vayan a la Cámara, en ese supuesto, lo único que nos quedaría es obviamente esta tasa de interés que de alguna forma compensaría esa demora y no veríamos nuestro capital así totalmente diezmado. Claro. Y además no estaríamos premiando al deudor. Pues supóngase, al deudor le conviene no pagar. Dice, vamos a mediación. No mediemos nada. Si total, yo de acá Dentro de 3 años a 3 años voy a pagar menos, voy a pagar Una de tasa 30 a 35. Claro. Ya saneé en 3 años la deuda. Claro. Soy feliz, no paguemos. Doctor, estírela, vamos hasta la corte de la Haya si quiere. Sí. Respecto de ese punto que menciona Víctor, es importante destacar que los tribunales locales son reacios a aplicar el plenario Zamudio, ya que se trata de un plenario de los tribunales de la ciudad de Buenos Aires, que si bien es cierto, tienen un prestigio realmente importante y nosotros siempre lo alegamos y siempre lo invocamos. Vemos que hay resistencia general de los tribunales locales a aplicar ese plenario, que podría llegar a ser un paliativo y una forma de compensar esa indexación, esa inflación que vos mencionás, Sí. que por ley no puede ser, no se puede practicar la indexación, pero los tribunales de la ciudad de Buenos Aires habían encontrado la manera de paliar esa situación y lamentablemente nosotros insistimos constantemente con que esto hay que aplicarse en el fuero local. No tenemos una respuesta general de parte de la justicia. Ese es un punto realmente que todavía no ha sido resuelto, el tema porque, como sabemos todos, la reparación debe ser integral y, en este sentido, si nosotros no tenemos una tasa de interés acorde con la realidad argentina, esa reparación integral, que es un concepto constitucional, que surge, tiene raíz constitucional, deja de ser integral y pasa a ser una reparación parcial, y es lo que nosotros tratamos de, luchamos para que eso no ocurra. Bien. Bueno, doctores. Un pantallazo, Sí. ¿verdad? De saber cómo actuar ante un accidente de tránsito, del principio hasta el final, digamos. ¿Qué día se está reuniendo la comisión? Para todos aquellos Los jueves interesados a las que quieran 1:30 de la tarde. sacar. Jueves 1:30 en General Güemes 994. 994, sí, ahí en La la sede Comisión del de Derecho de Perfecto. Daños. Así que, Bueno, muchísimas gracias, Muchas doctores. gracias. Seguimos con un cuarto intermedio, vamos a una pequeña pausa, pero antes déjame recordar, vamos a poner en pantalla unas jornadas que se van a realizar en octubre, que son las segundas jornadas nacionales de Derecho de Trabajo que se va a realizar aquí en Salta. La está organizando el Instituto de Derecho Laboral Norberto Centeno. vamos a convocar para el próximo programa. Van a venir importantísimos doctrinarios y también va a haber muchos expositores de nivel local. ¿Sí? Así que es. invitamos a todos aquellos que quieran participar también que se informen. Bueno, seguimos aquí en cuarto intermedio y vamos a un pequeño corte. Seguimos en cuarto intermedio. Bueno, la verdad que interesante el bloque, Muy interesante. la parte práctica, saber Sí. cómo uno tiene que actuar cuando tiene un accidente de tránsito, ¿verdad? Sí, yo creo que muchos televidentes estuvieron ahí con papel y lápiz. Así con es. lapicera. Así Déjame recordar las vías de comunicación para nuestros televidentes que quieran mandarnos algún mensaje de texto, alguna recomendación, algún comentario, lo pueden hacer a nuestro teléfono celular, a nuestra línea del 155 92 82 53. También nos pueden seguir en nuestra red social de Twitter en @cuartoint y finalmente en nuestro Facebook Cuarto Intermedio. Así es. Bueno, otro tema cotidiano es los afiliados y las obras sociales. Así es. Las obras sociales no suelen cumplir como uno quisiera con la ley y dar la cobertura de salud a sus afiliados y obligan a sus afiliados a tener que iniciar Desgraciadamente. acciones de amparo. Digamos. Así ¿Es justo es. que eso suceda así? Es decir, Sí. hay que poner alguna sanción a esas obras sociales que obligan al afiliado a recurrir a la justicia para que cumplan con la ley. ¿Qué remedios tiene el ciudadano, no? Para Así eso es. tenemos Hay un acá- fallo muy alentador que lo Ajá. vemos, nosotros siempre decimos que detrás de una buena sentencia hay una buena demanda. Así es. Y detrás de una buena demanda hay un buen abogado que la ha Muy planteado, buen ¿verdad? abogado. Así que está con nosotros Lisandro Sastre. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, doctor. muchas gracias por invitarme y la verdad que es un honor. Bueno, muchas gracias. Bueno, comentábamos que las obras sociales que obligan al afiliado a recurrir a una acción de amparo para lograr la cobertura de salud que requieren, tienen que tener alguna sanción. Y el derecho ofrece herramientas para eso. ¿Es así? Sí, así es.
Habitualmente el afiliado a una determinada obra social o entidad de medicina prepaga que tiene algún tipo de patología que requiere un tratamiento de alta complejidad, que son precisamente los tratamientos que son caros, que salen mucha plata, ocurre ante su obra social y se encuentra con que la obra social no está dispuesta a cubrir el tratamiento. En consecuencia, o en definitiva, le cubre un tratamiento pero de menor calidad, que es lo que pasa habitualmente, ¿no? Así es. Amparándose muchas veces en lo que se denomina el plan médico obligatorio, que es un listado mínimo de obligaciones que las obras sociales deben cumplir. Pero bajo ningún punto de vista es lo máximo. Claro, es un piso. Es un piso prestacional Claro. que no tiene nada que ver con el techo de las prestaciones, Claro. porque el PMO es un vademecum de tratamientos que se hizo en determinado momento y después no se actualizó, digamos, Claro. por la sencilla razón que los tiempos administrativos son mucho más lentos que los tiempos con los que avanza la tecnología. Así es. Entonces hoy por hoy nos encontramos con un montón de tratamientos distintos que son complejos y son caros, pero que son mucho más beneficiosos para la salud de los particulares. Y las obras sociales y las otras entidades de medicina prepaga no están dispuestas a cubrirlo. Así es. Lisandro Sastre llevó a la justicia un caso, digamos, después de haber atravesado su cliente por un amparo, planteó una acción sumarísima en el juzgado federal y obtuvo una sentencia que condena a una obra social a pagar una suma Sí. considerable Sí, en concepto de daño punitivo. primeramente se planteó un recurso de amparo, Sí. porque este es el camino que se tiene que seguir, ¿no? Ujú. Porque a través de la acción de amparo, a diferencia de lo que estábamos escuchando de los colegas recién, Sí. son juicios que se Rápidos. resuelven rápidamente. Entonces, por ahí la gente común tiene miedo de ir a buscar al abogado porque tiene este prejuicio, que en realidad más que un prejuicio, yo creo que es algo real, Sí. de que los juicios duran años y nunca va a poder ver la mejoría de su situación. En este caso no es así, digamos. A través del amparo se puede lograr una rápida y efectiva protección a los derechos. En el caso sí, efectivamente se inició con una acción de amparo, se logró, digamos, la protección jurisdiccional y después, a través de un fallo muy valiente, yo creo, en una acción de consumo, se le pudieron aplicar multas a esta obra social. ¿De qué hablamos cuando hablamos de daño punitivo? Si bien es cierto que en muchos programas hemos tocado este tema de una manera u otra, sería interesante también tratar de describir esta figura, ¿no es cierto?, el daño punitivo. ¿Qué finalidades persigue? ¿Para qué está este instituto? Bueno, la figura del daño punitivo es una figura que surge de la Ley de Defensa del Consumidor y es un monto de dinero que las empresas que transgreden, digamos, el orden jurídico de cualquier forma, no cumpliendo sus obligaciones no contractuales. cumpliendo en el sus caso obligaciones de contractuales, la obra social. con determinadas particularidades, como por ejemplo, trayendo este caso, Sí. una obra social en todo momento pudo haber cumplido, pero decide no cumplir unilateralmente. Claro. Porque el hecho del no cumplir le termina siendo más beneficioso desde el punto de vista económico. Claro. ¿Me explico? Porque Pone las en obras riesgo la sociales... salud y nada más de su afiliado, Claro, digamos. sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Se Existe pone un en hablar riesgo. desaprensivo de la empresa. Exactamente. Hay una conducta agravada, lo que los hace merecedores de esta sanción. En el caso en particular que estamos analizando, el hombre tenía cáncer de testículo y empezó a deambular por su obra social y la obra social primero respondió con silencio, siguieron las intimaciones hasta que le dijeron que no le iban a cubrir el tratamiento que él necesitaba, sino que le iban a cubrir otro que era de inferior calidad. Entonces ahí es cuando decidimos iniciar la acción de amparo. Hay que tener en cuenta que desde la intimación hasta la efectiva cobertura del tratamiento que se hizo a través del cumplimiento de una medida cautelar del juzgado, habían pasado más de 6 meses. Ustedes se tienen que En el tema imaginar... del cáncer, donde el tiempo es tan valioso, ¿no? Claro, De empezar a tratarlo. haciendo el paralelo con los accidentes de tránsito, digamos. Sí. 6 meses para la salud No, claro. Eso es mucho tiempo, quizás no para un accidente de tránsito, por eso las vías legales son distintas. Claro.
Así es. Y bueno, y esta sanción, esta multa, digamos, tiene un efecto disuasivo, que eso se busca, digamos, Sí, sí. de que las obras sociales Sí, sepan, digamos, que no cumplir les sale caro. exactamente, esa es la idea, esa es la idea. Y yo creo que es un fallo único a nivel nacional, Sí. que tenemos que estar orgullosos porque se dio acá en Salta, en donde además el criterio venía siendo otro, digamos, era no aplicar la ley de defensa del consumidor ante estas circunstancias y No aplicarse bueno, a las obras sociales. no, aplicar a la legislación. o Sí. reconocer, digamos, que la relación jurídica que se da entre el usuario y las obras sociales están dentro de la ley de defensa del consumidor, pero no veían en la conducta de las obras sociales esta característica de gravemente de gravedad como para ser merecedora del reproche de daño punitivo. En este caso, teniendo en cuenta lo que les contaba yo recién, el tiempo transcurrido, las reiteradas intimaciones claras, además, fueron suficientes como para Acreditar de que hubo... acreditar la conducta agravada que se requiere para el daño punitivo. Así es, esperamos que bueno, sea el puntapié inicial de muchas sentencias, no es así que los jueces sean más laxos al momento de implementarlo, porque también yo creo que no puede ser que siempre el deudor, el que no cumple su obligación contractual, la obligación que asumió con anterioridad, y en casos tan importantes como es la salud, se vean beneficiados con el tiempo que pasa en un juzgado, ¿no es así? Efectivamente, y que las obras sociales comprendan, digamos, de que tienen que cumplir, no obligar a sus afiliados a plantear Para amparos. eso están, sino que hagan sí, otra cosa. Uno está... Bueno, esto sí, es un claro aviso. Exactamente. Esto es un claro aviso y es único a nivel No hay nacional, digamos, precedente en el país, porque eso- no existía eso- un eso es precedente en el importantísimo país, destacar, digamos. no existía un precedente en el país donde se condena una obra social por haber transgredido el orden jurídico en una acción de consumo. Efectivamente. ¿Eh? Así que bueno, ojalá que sea... Que es una situación que ya estaba reconocida del amparo, me explico, sí, ya estaba... era el amparo que reconoce y digamos que hay una transgresión Que un actuar y después arbitrario decimos, de la bueno, empresa. estando esta transgresión, que la misma transgresión sea valorada por la ley de defensa del consumidor. Claro. Esa multa, Y ahí surge esa multa evidente. que fija, porque el daño punitivo es una multa civil. Sí. ¿Quién la percibe, digamos? Va directamente al No, afectado. la percibe el afectado. Sí. Porque hay otros sistemas que prevén otras cosas, digamos. Sí, es la eterna discusión esa. Pero en este digamos, caso es- ¿quién cobra el daño punitivo? En este caso es el actor el que cobrará el daño punitivo, que quiero dejar aclarado por otro lado que es una sentencia que no está firme y seguramente va a ser materia de apelación, Sí. porque ustedes se darán cuenta la gravedad La institucional trascendencia, que esto tiene. La trascendencia que tiene el fallo. Así que, Ninguna obra social va a estar interesada, o empresa de medicina privada, en que este precedente quede, digamos, pero sin lugar a duda es muy beneficioso para todo consumidor, para Así todo es. consumidor y sobre todo para todas aquellas personas que se encuentran con mayor vulnerabilidad, digamos, que se los denomina en la moderna doctrina como los subconsumidores, Claro. que son los jubilados y las personas que tienen una enfermedad En estado de más y vulnerable. necesitan el efectivo e inmediato resorte de la justicia, que es lo que se dio en este caso, y yo creo que todos tenemos que estar muy contentos. así es. Sí. Lisandro Sastre, muy agradecidos por Muchísimas compartir este gracias. caso, felicitarte y bueno, vamos a seguir de cerca. Así a ver es, vamos a seguir de Si es cerca. apelado, a ver qué dice nuestra Cámara Federal. ¿Mm? Sí. Por Así supuesto, que, bueno, muchas hacemos gracias. Bien. Un pequeño corte, ¿te parece, Gonzalo? Lo volvemos con más corte intermedio por Somos Salta. Así es. Seguimos en cuarto intermedio, bueno, una visita especial realmente, Así ¿no? es, Gonzalo. Sí. Como bien decíamos al principio del programa, ha pasado el milagro, ¿no es cierto? Y en Salta Sí. se ha cumplido una nueva etapa más del año. Así es. Bueno, hemos invitado al presbítero, filósofo, al padre Julio Raúl Méndez, también es abogado el padre. Colega también. Sí, así es. Padre, muchas gracias Muchas por gracias. aceptar Un nuestra gusto. invitación. Así que pasó por la Facultad de Derecho De Tucumán, estudiar. de Tucumán. Muy bien. Hace mucho. Ya, hace un par de años. allá lejos y hace tiempo. Bueno, queremos, Sí. hemos citado acá porque justamente ha pasado el milagro, queremos empezar en la entrevista. Y ha sido un discurso muy fuerte, ¿no es cierto?, que ha marcado mucho a los salteños y ha quedado declarados en las notas periodísticas en los distintos medios salteños el discurso del Monseñor. El Monseñor Que ha Mario tocado Carnielo, distintos sí. temas. ¿No es Así así, es. Gonzalo? El tema de la corrupción, el tema del flagelo de la droga. El narcotráfico. ¿Cómo lo ha vivido usted, padre? Sí, bueno, en realidad este es el tercer año en que yo no puedo hacer la procesión porque me han encomendado la tarea de hacer la transmisión televisiva. Ajá. Hacemos la Canal transmisión 11. por Canal 11 y eso se levanta por internet y bueno, y lo ven salteños que están todo en el distintas mundo. partes del Sí, mundo. sí, sí, sí. Habilitamos unas líneas de comunicación por Skype, por email y por Twitter también.
y se comunicaron salteños de Finlandia, de Rusia, de Canadá, de distintas partes. Qué lindo, Pero bueno, la verdad, pero seguimos sí. atentamente todo el desarrollo y también la homilía de Monseñor. Y marcábamos allí, los que estábamos haciendo la transmisión, que hubo 3 momentos del desarrollo de la homilía del arzobispo que despertaron el aplauso Espontáneo. espontáneo de los de fieles. esa multitud que se encontraba allí, lo que quiere decir que ha tocado 3 temas que son realmente urticantes, 3 temas. ¿Cuáles fueron los momentos que marcaron esa Nosotros intervención observamos espontánea? tres temas y que despertaron la reacción en el aplauso cerrado de la multitud. Uno, cuando mencionó la necesidad de una cultura del trabajo, de la laboriosidad y de que la persona pueda comer el fruto de su trabajo y con la dignidad del trabajo. El otro tema fue el de mantener la enseñanza religiosa ante los ataques que se han desencadenado. Y el tercer punto fue lo relativo a la juventud y a la salida de la droga. Claro, cuando habla de la dignidad del trabajo y del asistencialismo, digamos, como la contracara, acá tengo algunas reflexiones que toma un medio periodístico. Decía: Monseñor, no se puede utilizar a los pobres para el servicio de intereses personales o políticos. Hay que recrear el espíritu para realzar la dignidad del trabajo. Sí, cuando él dice allí no usarlos a los pobres, porque claro, existe la posibilidad de que a veces se los mantenga estáticos a los pobres en su situación, de una manera subvencionada, asistida, pero en una meseta Claro. de pobreza, ¿no? Y la dignidad humana requiere poder trabajar. Efectivamente. Entonces, lo que es necesario es no tener cautivos Sí. a los pobres en la condición de pobres, sino favorecerles las posibilidades de dignificarse trabajando y manteniendo su familia a través de su trabajo. Ha sido también una semana en la cual se ha destacado lamentablemente el alto porcentaje de trabajo en negro, ¿no es así?, de nuestra provincia, y también así los peores sueldos a nivel nacional. Es una materia Sí. pendiente en nuestro país. Eso es una materia pendiente porque ya llevamos mucho tiempo en donde no salimos de esta situación de desocupación masiva, ni tampoco salimos de esta situación del trabajo en negro, en donde estas personas después, bueno, no tienen posibilidad de obra social, de seguridad social, ¿no? Ni derechos claros tampoco. Así es. El tema del narcotráfico, el tema de la droga. Bueno, el tema del narcotráfico es algo que está disolviendo la sociedad. Y en el caso nuestro, todos sabemos lo que pasa en el norte de Salta y cómo también viene bajando. Y la sociedad está perpleja frente a esto. Hay una opinión muy difundida de que no puede darse en un país tal avance de la droga sin que resortes de poder político no estén siendo al menos permisivos, porque se sabe que la cuestión de los aviones, de las pistas clandestinas, y se dice que lo que se descubre y se hace manifiesto es realmente como la punta del iceberg, ¿no? Así es. Tenemos un problema muy serio y tal vez estamos a tiempo. Estamos peor que antes, Sí. pero todavía a tiempo como para frenar antes que esto disuelva la sociedad. No tenemos por qué pasar por el calvario que ha vivido Colombia o que está viviendo México. Así Y es. finalmente otro de los temas era la educación religiosa, ¿no es así? Que se había hablado a través de trascendidos periodísticos también de que en Salta ya no iba a existir más la educación religiosa en las escuelas públicas. Sí, esa es una campaña mediática que toma pie en una acción de amparo que se presentó en el año 2010. Allí hubo una acción de amparo presentada por una asociación que es ADC, Asociación de los Derechos Civiles, que entre otras cosas se dedica a tratar de suprimir la presencia de signos religiosos en los ambientes públicos, suprimir la presencia de la enseñanza religiosa en los establecimientos educativos, este tipo de cosas. Ellos presentaron un amparo donde ellos asumían la representatividad de todos los niños salteños. El juez ante el cual se presentó el amparo, que era un camarista civil, hizo lugar al amparo y resolvió
una resolución un poco confusa porque mezcló cosas, mezcló la enseñanza religiosa con la participación en actos de culto, cuando en realidad la enseñanza religiosa es una materia de religión que está pautada en la Constitución de la provincia, está en los tratados internacionales. Educación religiosa, pero no católica, digamos. No, la educación, lo que dicen tanto las leyes de la provincia, la Constitución provincial, los pactos internacionales incorporados a la Constitución nacional, es que la enseñanza religiosa es un derecho que tienen los padres. Ahora hay otras formulaciones más recientes de Naciones Unidas del año 85 que lo ponen como derecho también de los niños, de acuerdo a lo que indiquen los padres. Es decir, no es el Estado el que decide, sino que son los padres. De tal manera que el docente de religión es un profesional docente que ha estudiado, hay una carrera de 4 años, así como hay profesores de historia, de geografía, hay profesores recibidos, matriculados de ciencias religiosas, que de acuerdo a lo que los padres solicitan, responde al temario de las distintas confesiones religiosas, depende la composición que existe en el aula, ¿sí? A veces hay aulas en donde es homogénea la composición, otras veces se presenta alguna diversidad, etc. Y siempre existe ese derecho en cabeza de los padres, y decía hay algunas formulaciones nuevas que lo ponen en cabeza de los hijos. Ahora, eso es enseñanza, eso es una cuestión objetiva, no es adoctrinamiento, no es catequesis, ¿no? Es información objetiva. El fallo del juez que hizo lugar al amparo, en primer lugar, introdujo elementos que no estaban ni siquiera en la demanda. Es decir, terminó resolviendo algo que no estaba en la demanda. No observó el non ultra petita. Claro, ¿no? exactamente. O sea, terminó resolviendo sobre los rezos. Porque en la demanda inducían a la confusión, porque en las pruebas incluían elementos de que en tal escuela se reza al comienzo de la mañana, que tal otra, en una carpeta del alumno la maestra había dictado, pegó una estampita, Sí. pero eso no forma parte, ¿no? La misma parte actora después reconoció que el juez le dio algo que no habían pedido. Entonces la actora apeló a la Corte, y ahora la Corte falló, la Corte de la provincia falló no haciendo lugar al amparo y diciendo que en realidad no había un carácter anticonstitucional en la normativa ni en la práctica, que si en algún caso no se había respetado el derecho de alguna familia, algún niño, existía la vía administrativa para plantearlo, es decir, que no era cuestión de, si hubiera alguna inobservancia, suprimir el ejercicio del derecho a todos los que lo ejercen habitualmente, que es una práctica pacífica y normal que nunca se ha interrumpido en la provincia de Salta desde que existe la provincia. Si todas las leyes de educación siempre han incluido la enseñanza religiosa. La novedad está en que las leyes del siglo XIX y del siglo XX hasta la ley del 91 o 92 decían la religión católica y que los padres podían decir que su hijo no la reciba. Ya a partir del 91-92, basado en la Constitución del 86, lo que dice la normativa provincial es de acuerdo a lo que los padres indican, es decir, que hay un pluralismo religioso en el tratamiento de los temas. Perfecto. Sí. Se ve. Hagamos Sí. un pequeño corte, ¿te Bien, parece? perfecto. Y seguimos en el próximo y último bloque en cuarto intermedio. Bien. ¿Sí? Vamos con más corte intermedio, hacemos una cosa y seguimos. Seguimos en cuarto intermedio, conversando acá con el padre Méndez, Así es. abogado también, Abogado, colega, ¿sí? filósofo. Docente de la Universidad Católica de Salta, está a cargo de la Cátedra de Doctrina Social de la Iglesia y de Filosofía del Derecho. Así es, también está a cargo del Instituto de Derecho, de Fundamento del Derecho. Fundamento del perdón. Derecho. Así Universidad que, Católica. bueno, los estudiantes de abogacía que estén viendo el programa sepan, como decimos siempre, que lo que se conversa acá es tema de examen. Así es, tema de café.
Está bien, buena idea. Otro tema de examen que también es un tema muy repetido, ¿no es cierto?, en nuestros programas, es la reforma de los distintos, tanto del Código Civil como del Código Penal. También queremos hablar, ¿no es cierto?, Efectivamente. del proyecto que mandó el Ejecutivo al Congreso de la reforma del Código Civil. Está en discusión el proyecto del Código Civil. Acá lo tenemos. Lo trajo el padre Méndez. Que más que reforma es todo un Código Civil nuevo. Es una reformulación de Sí, las sí. leyes sustanciales de la República, como es un Código Civil. Y toca temas realmente que impactan, digamos, en la sociedad argentina. También es así que el padre estuvo en el Senado, ¿no es cierto?, para tratar un tema en particular, ¿no es así? Sí, yo concurrí a la sesión pública del Senado de la Nación planteando en particular el problema de la filiación, tal cual está en el proyecto del Código. Allí vemos un problema serio porque el proyecto desprende la filiación del cauce natural de la procreación, o sea, del cauce natural de cómo se engendra un hijo por la vía biológica, y deja de lado el aspecto biológico y solo establece como principio del vínculo de la filiación la voluntad de los adultos que quieren o no tener un hijo, quieren o no ser padres. Es decir, se despega el aspecto biológico y se toma solo la cuestión psicológica de la voluntad. Al punto tal que, por ejemplo, cuando hablan de la fertilización asistida in vitro, usan la terminología del comitente, ¿no? Así como alguien puede encargarle a un carpintero que le haga una mesa, bueno, una persona tiene voluntad procreacional y entonces encarga a un laboratorio que le confeccione un hijo. Los problemas graves que tiene eso que se llama en bioética la fecundación heteróloga, es decir, la fecundación en la que no intervienen los gametos de quienes, o sea, los elementos biológicos de quienes van a ser luego civilmente los padres, legalmente los padres, es que para proteger a quienes aportan los gametos, que los llama donantes, cuando, bueno, en realidad no son tan donantes, porque realmente reciben una compensación económica por ello, para protegerlos cierra la posibilidad de que los así concebidos puedan en algún momento, si lo desean, conocer la identidad. Así que entonces estos hijos nunca podrían conocer su identidad, su verdad biológica, su verdad genética. Sí, la autora de esa parte, que era la doctora Kemmermeyer de Carlucci, desarrolla una distinción entre identidad biológica e identidad genética, ¿no? Que es una distinción muy débil e insostenible, porque la Argentina es un país que, entre otras cosas, tiene el mérito de haber reivindicado la identidad genética con el tema de los hijos de desaparecidos, ¿no? La Argentina sabe muy bien lo que significa para una persona desconocer quiénes son sus padres. En otros países del mundo, donde estos procedimientos ya tienen un par de décadas, ya hay movimientos de jóvenes así concebidos que cuestionan y luchan contra la normativa que impone este silencio, este anonimato. Y se han constituido asociaciones que se denominan a sí mismos hijos de un anónimo, ¿no? Quieren y luchan para que se rompa el silencio. También me parece, o sea, a mí me parece que no es conveniente, ¿no?, incluir esa figura de la fecundación heteróloga con esa cláusula del anonimato. Claro que el argumento de quienes han redactado el proyecto es que si no se pone la cláusula del anonimato y la preservación del anonimato, nadie va a querer aportar gametos porque después le van a empezar a aparecer hijos. Claro, y obligación. Obligación. Entonces, lo que hay que pensar es, bueno, si conviene entonces mantener ese procedimiento. Es decir, este es un problema muy serio, que no todo lo que la técnica permite es conveniente. Hay procedimientos que técnicamente son posibles, de eso se ocupa la bioética. Hay procedimientos que son posibles, pero no por ello son convenientes, porque si el requisito
para la fecundación heteróloga va a ser necesariamente el anonimato, significa que nosotros vamos a tener en la Argentina ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Claro. Es decir, volvemos a algo que tenía el viejo Código Civil. Y ha sido eliminado, Y digamos. que fue eliminado, los hijos adulterinos y todo eso que no podían Sacrílegos, averiguar, claro, los sacrílegos, exactamente. no podían averiguar nunca quién era su padre. Claro. Tocó el tema de la fertilidad asistida y es el tema que nos remite al tema del embrión y de cuándo podemos considerar persona, digamos. Hubo un fallo reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice es persona en el momento que el embrión es implantado. Bueno, ese es otro problema que tiene el proyecto, porque también tiene dos miradas. Por un lado, al hijo concebido en el seno materno le reconoce el carácter de persona desde el momento de la concepción, que es lo que dice la legislación actual. Exactamente. Pero al concebido en laboratorio solo desde el momento de la implantación. Claro. Antes es una cosa. Antes una cosa. El embrión no implantado no es sujeto de derecho. Exactamente. Ahora, no hay razones. Digamos, objetivamente es lo mismo, es el mismo individuo viviente de especie humana, el concebido en laboratorio que el concebido en el seno materno. Es decir, no hay razones objetivas, porque la condición de humano no la establece el lugar en donde está, si está en el seno materno o está en una probeta. Claro. Es decir, eso es accidental. Lo sustantivo está en la identidad genética de ese individuo viviente. Hay recientemente un fallo muy importante de Mendoza, en donde se presentaba una pareja que porque en su familia existe alguna enfermedad hereditaria, pretendían que la obra social les realizara un procedimiento de fertilización asistida. Esta era homóloga, es decir, era con gametos del matrimonio, pero que antes de implantar se hiciera un análisis genético a los embriones para descartar si alguno tenía esta enfermedad. Eugenesia. Es la eugenesia. Bueno, la justicia mendocina no ha hecho lugar, porque ha reconocido que es lo mismo el embrión concebido en laboratorio que el embrión concebido en el seno materno. O sea, no hay científicamente una razón para negarle el carácter de individuo humano. Claro, acá en Salta, digamos, destacábamos con Ravivaldi, que Así el es. juez de la Cámara Federal, también ha dictado fallos importantes sobre el tema, destacando, digamos, de que el embrión es persona en el momento que es embrión, Claro. y que si se van a implantar no se pueden eliminar No se los que pueden no se descartar. implantan o crioconservar, digamos. Por eso es que el Comité de Bioética del Colegio Médico, en un dictamen reciente, a raíz del tratamiento que está en el Senado de la provincia, de una ley, ha dicho esto, que no se pueden fecundar más óvulos que aquellos destinados a implantarse. Otro de los temas en el que impacta la reforma es el tema del matrimonio, del divorcio express. Sí, digamos, se desdibuja bastante la figura del matrimonio porque, bueno, ya no requiere cohabitación en el mismo techo, no requiere la fidelidad, la menciona como un deber moral y contempla el divorcio unilateral por la declaración o la petición la declaración de voluntad unilateral de una de las partes y no tiene ni siquiera un plazo a esperar después de celebrar el matrimonio. Al mes de celebrar el matrimonio no me puedo divorciar. Claro, pero además la otra parte ni se entera. Claro. Es un matrimonio muy curioso porque no requiere cohabitar, no requiere fidelidad, solo están tratados los aspectos relativos a los derechos patrimoniales y es disoluble por manifestación unilateral de voluntad, sin contencioso, sin ninguna razón. Es decir, es la pura declaración, así como para casarse basta la voluntad de decir quiero, para disolver el matrimonio basta la voluntad de que uno diga Unilateral. quiero disolverlo. Para contraerlo hacen falta las dos voluntades. Para disolverlo basta con que uno vaya y declara ante el registro civil que él ya no quiere estar más casado. ¿Sí? Es un puro asiento de una voluntad unilateral. Así es. Así es. Bueno, padre, Sí. doctor, La verdad muchísimas gracias. Quedan muchos temas Quedan para seguir muchísimos conversando. temas para seguir conversando, para seguir tratando. A la última reflexión respecto a, muchas veces se pide de la sociedad civil, ¿no es cierto?, el ayornamiento
de la Iglesia Católica. ¿Usted qué opina al respecto? Y sobre, si quiere Depende tocar que un se tema particular. entienda. Cuando le preguntaron a Jesucristo si era lícito el abandonarla a la mujer, repudiarla a la mujer, y él dijo que no, que no era lícito y que no se separe lo que Dios ha unido, la gente que lo escuchó no se quedó conforme, y los propios discípulos cuando llegaron a la casa luego le dijeron, es muy duro lo que enseñas, ¿no? Es muy duro, es muy difícil. Y él le dijo, bueno, ¿y ustedes también quieren irse? Es decir, la enseñanza cristiana es exigente, es muy exigente. Yo lo que acabo de exponer, no todo es la transmisión del cristianismo, sino buscando más bien elementos más amplios, pero cuando se le pide ayornamiento, que si puesta al día, la pregunta es, ¿cuál es el encargo de la Iglesia? ¿Transmitir lo que enseña Jesucristo o reflejar lo que piensa la sociedad? Porque muchas veces al decir que se ponga al día se está entendiendo que haga de espejo, que refleje, que coneste, legitime con alguna autoridad moral lo que ya está ocurriendo, lo que está pensando la sociedad. Bueno, no es esa la misión del cristianismo, claro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, padre. Déjame recordar las jornadas que se van a realizar el 2 y 3 de octubre, ¿sí? En Salta, las jornadas de Derecho Laboral, a cargo del Instituto Norberto Centeno, ¿sí? Se van a realizar 2 y 3 de octubre, vemos en pantalla las imágenes, todos aquellos que quieran comunicarse, que lo hagan el Colegio de Abogados. Y también déjame agradecer, como todos los viernes, como todos los programas, a los amigos de Virgen del Saliente, los amigos de Necochea, esquina Vicente López. Que reciben a nuestros invitados con sus exquisiteces, ¿verdad? Sí, así que bueno, se acabaron, ¿no? Yo creo que no probamos nada. Así, bueno, ha sido un programa rico, Sí. con muchos colegas. con muchos temas, muchos colegas, con el padre colega. Así que muy agradecidos, nosotros nos vamos Hasta la y semana que viene. volvemos el próximo viernes a las 3 de la tarde por Somos Salta. Muchas gracias.